Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a TEDx, este evento organizado con gran orgullo por la Universidad del Valle de Puebla. Representa un esfuerzo significativo para promover un intercambio de ideas y experiencias innovadoras, como institución comprometida con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes. La Universidad del Valle de Puebla se honra en ser anfitrión de un evento que busca inspirar, conectar y provocar reflexiones profundas en distintas áreas del conocimiento. A lo largo del día contaremos con la participación de destacados expertos que nos guiarán en un viaje de descubrimiento, creatividad y aprendizaje. TEDx no solamente es un evento, es una plataforma que nos invita a transformar el presente y construir el futuro. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de crecimiento y aprendizaje. Damos inicio con nuestra primera ponencia. Presentamos a Mauricio Carreto con la ponencia Un viaje entre el rap, los colores y el Super Bowl. Fuerte el aplauso para él. Tan rápido pasó esto. Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Carreto. Venir a la uni me trae muchos recuerdos. Ya tiene esto 6, 7 años. Pasar los pasillos, ir al baño, ver a algunos profes, ¿no? Entendiendo que todo esto cambia y es un ciclo. Y algo que me acordé en el primer semestre, prácticamente fue que en el salón nos preguntaron en el primer semestre a los que estudiábamos diseño gráfico, ¿quién de ustedes les había obligado a estudiar diseño? ¿Algún papá, alguna mamá? Y la mayoría contestábamos que no, que nadie nos obligó a estudiar esta carrera. O alguna carrera creativa, ¿no? Sea fotografía, sea cine, sea arte. La mayoría de papás, y tal vez incluyo un poco los míos, querían un ingeniero, un doctor, un abogado, ¿no? Pero ninguno de los papás querer tener un artista. O bueno, eso pensaba hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta eso, quiero llevarlos al siguiente. Varios comentarios que tenía durante o en la carrera, donde decían, eso no deja, te vas a morir de hambre. Y bueno, ¿qué es el hambre? Si le damos el sentido científico o biológico al hambre, el hambre técnicamente es la acción que tu cuerpo pide nutrientes, pide energía para sobrevivir. Pero si le damos un contexto más emocional, más emotivo, diferente, darle la vuelta a las cosas, creo que el hambre es lo que me trae hoy con ustedes en este día. Tener siempre hambre, hambre de cambio, hambre de éxito, hambre de ser más, ¿no? Y prácticamente es curioso, ¿no? Siendo ese frijolito en el arroz, esa oveja diseñadora en la familia, de tantos ahogados, afectos, yo era el único como artista, ¿no? Y entender que si me voy a morir de hambre, creo que el hambre va a ser lo último que muera en este entonces. Y prácticamente no quiero contarles cómo llegué aquí o cómo pasó esto. Quiero contarles el proceso que me llevó a esto. Siendo un frijolito en el arroz, siendo aquel chico diferente en mi contexto familiar y entender prácticamente que todo tiene un proceso. ¿Quién recuerda en la primaria tener ese frijolito en tu frasco? Creo que era la primera responsabilidad que teníamos como niños, de cuidarlo, de germinarlo, de ponerle agua, dejarlo en el sol o en la sombra. Quiero que ustedes se pongan en el contexto que son ese frijolito. Todos acá en esta sala somos ese frijolito que está a punto de germinar. Y pues, yo sigo siendo ese frijolito. Quiero enseñarles los dibujos que tengo desde niño. Creo que mi mamá si hubiera guardado más, hubiera tenido más. Y todo el día dibujaba.
Dibujaba las colchas de que me ponía mi mamá, dibujaba cuadernos, dibujaba mis cómics, siempre dibujaba. Inconscientemente hice algo que no pensé hablar en este momento, ¿no? En convertirme tal vez en ese frijolito que se volvió sin querer un atleta de alto rendimiento. Y quiero que entiendan eso hoy, que todos tenemos que ser atletas de alto rendimiento, que tal vez como la regla primicia de las 10,000 horas. 10,000 horas aplica algo o algo que te gusta hacer por tanto tiempo, ¿no? Sea bailar, sea cantar, sea vender, sea algo, una actividad que te guste por 10,000 horas la vas a hacer perfecta. Y creo que inconscientemente tenía esas habilidades al tener 18 años y decirle a mis papás, oye, quiero estudiar diseño gráfico. Y entender que ellos no sabían qué era, ni yo tampoco tenía idea de qué era, ¿no? Solamente me gustaba dibujar, me gustaba hacer cosas. Y creo que desde niño ya tenía las 10,000 horas, tenía el enfoque. Entender que estos atletas tienen disciplina, tienen ciencia, tienen conocimiento, tienen esas ventajas que a lo mejor hoy en esta sala unos carecen, otros quieren adquirir. Pero esas 10,000 horas me dieron muchas horas de vuelo. Y técnicamente ese frijolito, ya con el paso del tiempo, haciendo la analogía, echándole agua, sol, cuidándolo, a veces enfermaba, tener un refuerzo importante, tener esa fuerza importante, ¿no? Y parte de esta receta, número 2, es la familia, ¿no? Que quiero entender algo, ¿no? Entendemos que en la uni pensamos que nos odia, pensamos que no nos quieren, todas esas cosas que ahorita como adulto de 28 años pueden decir que no son ciertas, ¿no? De mi mamá con su hijo, siempre que hacemos algo bueno en la familia, papá, un rebelde causa jugando. Es muy curioso porque ayer, sin querer, mencionaba algo que lo hizo ser hombre, es que de todo lo que hacía por diversión y así, trabajar, lo único que le alentaba es que ver a su hijo despierto en la noche, ¿no? Que Mao chiquito no se dormía hasta ver a su papá, y entender que esas cosas de familia hacen que los hombres y las mujeres evolucionemos, ¿no? Esos sacrificios. Por último, mis hermanos, que creo que mis papás tenían mucho tiempo libre y tienen 4 hijos, y entender ese sentido, ¿no? Que a lo mejor este frijolito lo ven solito acá parado frente a ustedes, ¿no? Pero entender que ese frijolito creció, maduró, le dieron sol, le dieron luz, le dieron sombra, lo cuidaron, lo apoyaron, y entender también con este grupo nuclear de familia, ¿no? Donde tal vez entendías que tus papás hacían sacrificios, ¿no? Que a lo mejor comías, cenabas y desayunabas frijoles con huevo, pero tú como niño no entendías eso, nada más eran frijoles con huevo, huevos con frijoles y frijoles. Pero ya como adulto entiendes los sacrificios que hacen, ¿no? Y que al final ellos no nacen sabiendo siendo padres y nosotros no sabemos sabiendo siendo hijos. Y parte de esto me llevó a madurar y entender que como frijolito, yo con esa ramita que me estaba creciendo no podría mover al mundo, ¿no? Pero ¿qué tal si junto a más frijolitos? Si junto a más frijolitos para hacer una rama muy fuerte, un tronco muy alto. Y es eso, me dediqué a encontrar el equipo de las estrellas, que eran mis amigos, ¿no? Reflexionando un poco, papá decía una vez en una cena, siempre cenamos, comemos o desayunamos, que Mau no disfrutó la universidad. Y no lo decía, y no lo digo también por exponerlo, ¿no? Siento que es algo reflexivo, y como lo digo, darle la vuelta a todo. Siento que lo decía porque obviamente ya estaba con mi mamá y venía un frijolito por ahí, de alguna manera. Y teniendo en cuenta eso, creo que yo sí disfruté la uni, ¿no? La disfruté de manera responsable. La disfruté desde el primer día que pisé acá a la universidad y me tomé en serio el papel de ser un diseñador. No esperarme hasta el título, no esperarme hasta ser... Creo que me tomé la gran responsabilidad y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Teniendo en cuenta que son diseñadores o creativos del primer día. Y siendo así, formar este equipo, ¿no? Siempre veía al Where Tomorrow Crew y era como de, yo quiero unos amigos así, unos amigos que creen, unos amigos que hagan cosas. Y tal vez yo no era el chico que se iba de antro o salía con varias chicas o iba de aquí para allá. Pero era el chico que los fines de semana hacía videos musicales, jugaba con sus amigos, hacían fotos, hacían muchas cosas, créanme, muchas cosas. Y así teniendo tarea, proyectos, problemas, que se apagó el coche, que no tiene batería, muchas cosas. Y entender también que como buen jefe o buen piscis que soy, no encariñarse. Estos frijolitos también tienen su camino y se van a ir. Algunos, les soy sincero, algunos ya no son amigos. Otros son simples colegas que respeto y admiro. Y yo sé que con algunos me voy a volver a encontrar.
pero seguir encontrando este all-star, este equipo de estrellas. Porque a pesar de que yo sea el único que está hablando acá, créanme que trabajan a mi lado, no trabajan para mí. Y es importante eso para mí, este crecimiento. Y bueno, parte de eso es tener miedo. Es decir, yo merezco el éxito ahorita, yo merezco estar acá parado, tener esas dudas, soy muy bueno. Recordemos que tenemos redes sociales y esa es la ventanita pequeña donde está la mayor comparación con todos. Compararnos, ¿no? Saber si él es bueno o él es bueno. Él es buena porque tiene mejor celular, o él es bueno porque tiene una Mac, o él es bueno porque paga los programas. Son limitaciones y algo que me gusta mucho es la actitud de ser un rockstar. Y no como ese güey que toma, tiene mujeres, tiene cabello largo, sino como esa actitud de, como lo dice un rapero que me gusta mucho que se llama Duki, que un rockstar es un sentimiento, va más allá que un género musical. Un rockstar es alguien que se identifica, que desafía, que es único, que se planta en el escenario y dice, estoy aquí por algo. Eso es ser un rockstar, ¿no? Tal vez, como les he dicho desde el principio, darle la vuelta a todo el concepto es importante para esta charla, ¿no? Y bueno, créanme que he crecido con muchos artistas, de todo tipo. He visto a gente muy talentosa, a gente con mucho dinero o con poco dinero, ser bueno. Y algo que me enseñó la vida es que yo puliendo artistas, inconscientemente pulí un artista. Y no solamente estamos hablando de mí en esta tarde, estamos hablando de ti, de ti, de ti, de ti. Que hoy ustedes tienen la decisión de ser ese rockstar, si es que lo desean. Pero recuerden, ¿no? Y como dijo mi padre una vez, la fama y el dinero es consecuente de un trabajo duro, ¿no? Y eso es la verdad. La verdad, esos artistas que yo conocía buscaban la fama, el dinero, las mujeres, todo ese tipo de cosas, pero no buscaban el sacrificio, la lucha, la práctica, el ensayo, la disciplina. Ser atletas de alto rendimiento en cualquier profesión que nos toque, ¿no? Y parte de esto, llegaron trabajos así, ¿no? Representar a México en todo el país, en Perú, en Argentina, salir siendo un simple diseñador. ¿Qué diseñador viaja? ¿Qué diseñador hace estas cosas? Hay muchos, créanme que hay muchos, pero yo me di cuenta que en mi pequeño mundo de frijolito había más frijolitos estrellas, ¿no? Hacer algo para el Super Bowl, hacer algo este año para otra vez para la marca de pollo, hacer más proyectos, y mi vida se llenó de colores, ¿no? Y vaya, porque bastantes colores. Y parte de eso, quiero enseñarles que este frijolito está floreciendo, está madurando, está convirtiéndose en un árbol, porque pasar de niño a hombre es diferente y es difícil, ¿no? Y entender estos sacrificios es constante cambio. Y parte de eso es confiar en el proceso, disfrutarlo. Que les diré, y soy sincero, no lo disfruté tal vez o lo disfruté de maneras diferentes. Creo que a lo mejor para alguien que dice, ese chico trabajó mucho en la uni, puede ser una pérdida de tiempo, pero otros es como un ejemplo, ¿no? Y enfocado en mí mismo, ¿no? Créanme que parte de eso, quiero enseñarles mi primer escritorio, que es un tocador de mi mamá, que pues, ya no lo usaba y prestaba acá. El pizarrón eran cartulinas y mi lab. Esa lab se perdió en un rodaje, me gustaba mucho, vi con mucho sacrificio que mi papá la compró, entender que una lab de 5,000 no era la misma lab que una de 30 y hacía magia con eso. Entender que algunos compañeros tienen una Mac, pero yo con lo poco, lo mucho que tenía podía hacer bastante, ¿no? Y es eso, al final si ustedes buscan un camino fácil no lo va a ver. Y estoy aquí parado porque creo que todos somos esos frijolitos que están a punto de germinar. Y ya, digo, para concluir un poco, quiero mostrar esta foto de este niño chillón. Que este niño chillón creo que está en la primavera, no sé, la neta me gustaría viajar en el tiempo, ver la cara de mi mamá y mi papá y ver cómo bajan a su hijo del escenario. Ahorita no voy a llorar, no se preocupen, no voy a chillar, solamente darles el contexto del proceso, del punto A al punto B. Y digo B y no Z porque este punto no es la cúspide, es parte de otros puntos que a futuro voy a tener, o espero tener, digo, tengo 28, ya no me morí como los rockstar a los 27, pero pues tengo 28, entonces parte de esto es el proceso. Y al final, ya por último, quiero decirles, y les dejo un consejo muy bueno, que al final tengan esa actitud rockstar, sean atletas de alto rendimiento, consérvenla en la familia, a pesar de que piensen que nos odian o no sé qué, nos quieren mucho. Y con todo este equipo de estrellas será algo muy grande. Y al final a ese niño chillón que está ahí arriba decirle, oye, sigues dibujando, ya no lloras en frente del público, sigues dibujando y dibujas como un niño de 7 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Te hacemos entrega de un pequeño reconocimiento por esta participación. Fuerte el aplauso para Mauricio, por favor. Muchísimas gracias.
Máximo Rayón, maestro en psicopedagogía, docente universitario con experiencia en posgrados, autor de artículos académicos, psicoterapeuta y orientador educativo. Sin empatía no hay cultura de la paz. Máximo Rayón. Muchas gracias, gracias. Buen día, ¿cómo están? Bien, qué bueno, muy bien. Pues yo tengo que confesarles algo. No sabía cómo iba a empezar esta charla, honestamente. Cuando me invitan a participar aquí, cuando me invitan a participar en esta plática, sabía por dónde iba a empezar, sabía qué iba a decir, sabía qué iba a comentar, pero el inicio, esa parte de inicio, no sabía qué iba a hacer. Pasaron un par de semanas, estuve revisando, comentando, platicando y no tenía la menor idea de por dónde iba yo a iniciar. Hasta que de repente un día, llámelo suerte, casualidad, providencia, destino, como ustedes quieran llamarlo, apareció en mi celular una notificación. Un recuerdo de hace 8 años. Ya saben, de esos en los que aparecen abrazados con una persona que actualmente tienen hasta bloqueados de redes. Uno de esos, ellos entienden. ¿De acuerdo? No era relacionado con esto, tenía que ver con mi sobrino, era una foto en la que salíamos mi sobrino y yo, él ahorita es adolescente, pero era un pequeño, y estábamos acostados en el piso en casa de mi mamá. Y recordé una anécdota que va a servir perfectamente para ejemplificar el inicio de esta plática, ¿de acuerdo? Él tenía aproximadamente 5 años, era época post-navideña, me acuerdo perfectamente porque fuimos al supermercado a comprar baterías para un juguete que le habían regalado de Navidad. Fuimos a comprar las baterías y ya estábamos en la fila. Estábamos esperando en la caja para poder pagar. Estoy terminando de pagar y mi sobrino de 4 o 5 años de la nada se voltea y me dice, a todo volumen, ya saben, niños pequeños, no tienen filtro. Se voltea y me dice, mira tío, ese señor que está atrás de ti en la fila tiene la misma playera que tú. Y sí es cierto, una playera de superhéroes, idéntica a la que él me había regalado justamente de Navidad. Y yo me volteo y digo, sí, ¿verdad? Qué bonito. Sí, pero a ti se te ve bien, es que él ya está viejo. Imagínense la situación. Yo estoy con el billete en la mano, me quedo frío, ¿de acuerdo? Como caricatura en la que el tiempo se suspende, me quedo frío dándole el dinero a la cajera. Veo que el señor nada más se nos queda viendo con seriedad, la cajera ahoga la carcajada y yo no sé qué hacer. No sé cómo contestarle a mi sobrino. Había varias opciones. La primera, comentarle, ¿no? Regañarlo, decirle, oye, es que eso está mal, ¿por qué lo haces? Pero en ese sentido él no hubiera entendido qué estaba pasando. Solamente se hubiera espantado, a lo mejor hubiera llorado y no hubiera entendido que lo que hizo estaba mal. Hubiera entendido que estaba mal, pero no por qué. La segunda, no hacerle caso, pagar e irme rápido con la vergüenza y no volver a ir a ese supermercado. Tampoco hubiera entendido nada. Él tampoco hubiera podido comprender nada de la situación. La tercera, seguirle el juego y decirle, sí, ¿verdad? Se ve viejo, ¿para qué use esa playera? Pero hubiera sido peor, porque hubiera salido golpeado y mi sobrino no hubiera entendido nada. Entonces tomé la única decisión que me pareció congruente. Me volteé, le dije al señor, ¿me puede dar 2 minutos, señor? Por favor, cajera también. Me agaché y al nivel de mi sobrino, con un tono calmado, le dije, oye, eso que comentaste no es correcto, no es adecuado. ¿Por qué? Porque el señor puede a lo mejor tomarlo de mala manera. Me dijo, oye, pero no dije ninguna mentira. No se trata de que digas mentiras o no. Se trata de la forma en la que decimos las cosas. Tú no sabes si el señor tiene problemas con su edad. Tú no sabes si tiene una enfermedad que hace que se vea más grande y que eso le esté generando un problema. Se me queda viendo con una cara de seriedad, con una sabiduría como si tuviera 80 años y me dice, yo entiendo, yo me encargo. Ya para este punto estaba más allá del bien y el mal. Ya en este punto yo decía, bueno, ya,
lo que salga, lo que vaya a suceder, va a estar bien. Ya, no hay problema. En eso se voltea a mi sobrino y le dice al Señor, Señor, una disculpa, no sabía que esto le podía generar problemas. Yo lo entiendo, yo soy de los grandes, porque voy en tercero de preescolar, pero dicen que soy pequeño. Entonces entiendo la situación que usted tiene. Una disculpa. Agarra de la caja, le acababa de comprar una bolsa de papas, abre la bolsa y le regala una papa. ¿De acuerdo? Eso me dice dos cosas. Una, que la anécdota sí sirvió, que esta anécdota sí sirvió para poder empezar. Y dos, que mi sobrino presentó niveles de empatía muy altos, más altos que muchos dirigentes, que muchos CEOs, que muchas personas que están en puestos de poder. Y aquí es donde me voy a frenar un poquito, hablar del concepto de empatía, para poder encauzar esta plática. Cuando hablamos de empatía, por lo regular, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empatía? ¿Quién me puede decir? Voluntariamente. Levante la mano, sí, dígalo, sí. Ponerse en el lugar del otro, ¿de acuerdo? Verse en el otro, sí. Entender a la otra persona, perfecto, pero eso ya va más allá, ¿de acuerdo? De inicio nos dicen ponerte en el lugar del otro, verse en el otro, ¿no? Coloquialmente, ponerte en los zapatos del otro. Pero es solo la mitad del trabajo para poder llegar a entender a la otra persona. ¿Por qué? Porque yo uso zapatos diferentes a los que usas tú a lo mejor. Calzo de un número diferente al que utilizas acá, ¿de acuerdo? Yo camino horrible. Entonces siempre hago muy feos mis zapatos. Si yo me pongo los zapatos del maestro, probablemente me queden incómodos. ¿Por qué? Porque los estoy usando desde donde yo estoy, desde quién soy yo. Por eso la empatía no solamente es ponerte en el lugar del otro. Hoffman, un autor que es de los más importantes relacionados con el tema de la empatía, nos comenta que la empatía tiene más que ver con ponerte en el lugar del otro desde su posición que desde tu posición. Para poder ser empáticos tenemos que hablar desde el otro. Tenemos que posicionarnos desde la otra persona. Situación virtualmente imposible porque no conocemos las situaciones y las vivencias de los demás. Sí, pero sí podemos hacer este espejeo. Sí podemos trabajar desde la otra persona. De tal manera que entonces, que la empatía tiene que ver con una respuesta emocional. Una respuesta, algunos dicen que es parasimpática, pero que tiene que ver con posicionarte en el lugar del otro para poder entender las vivencias que esta persona está teniendo. ¿Ok? Implica reconocer a la otra persona desde su dignidad. Todos somos diferentes, es una realidad, pero en esa diferencia es que encontramos nosotros la valía de esta interacción con las demás personas, porque la empatía es la que nos lleva a superar los conflictos. ¿Ok? El conflicto es parte humana, hay que entenderlo, hay que tenerlo claro. Cuando tenemos una relación con las demás personas, sea quien sea, van a existir disparidades, porque pensamos diferentes, porque somos diferentes. De tal manera que nosotros tenemos que reconocer estas diferencias para poder transitar esto. El conflicto es natural, la violencia no. La violencia va más allá y tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones sociales. Pero la empatía tiene que ser este motor que nos lleve a superar este conflicto, a llegar a lo que conocemos como esta cultura de la paz. Y aquí es donde ya encauzamos la plática a sin empatía no hay cultura de la paz. ¿Por qué? Porque nos dicen que la cultura de la paz es este conjunto de ideas, es este conjunto de visiones, es este conjunto de perspectivas en el que las personas vamos a ir desarrollando una relación pacífica con las demás. ¿A partir de qué? De reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, de tratar con dignidad a las demás personas, de reconocer la existencia de los demás, de poder transitar y comunicarse sanamente, de poder hacer hasta resilientes, ¿no? Pero más allá de eso, estas definiciones planteadas por las grandes organizaciones nunca nos plantean la importancia de la empatía. ¿Por qué? Porque tenemos estos conflictos a gran escala, sí, pero los conflictos también empiezan en pequeño. Y entonces en estos conflictos en pequeño es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar estas relaciones que superen estas problemáticas. Me regreso al ejemplo de mi sobrino. Fácilmente pude haberlo yo regañado, pero eso solamente hubiera hecho que la violencia hubiera acrecentado, porque mi sobrino se hubiera sentido atacado públicamente y entonces su reacción hubiera sido una reacción de agresividad o de huida. Sin embargo, al sentarme yo, al ponerme a su propio nivel, que esta parte es importantísima, yo pude reconocer también desde dónde veía al Señor. Porque a lo mejor desde donde yo lo veía no se veía tan viejo, pero desde donde lo veía a lo mejor se veía más grande. No lo sabía.
Ponerme en su posición también me da la oportunidad de reconocer su perspectiva. ¿Ok? Esta idea de la empatía como motor de la cultura de la paz va a cuestiones más allá, ¿de acuerdo? Porque actualmente vivimos en una dicotomía, y esto es importante también. Vivimos en una dicotomía entre una visión pacifista y una visión de inseguridad. Me explico. De acuerdo con Pinker, que es un autor importante y que hace en el 2013 una aseveración que todos conocemos, vivimos en la época más pacífica de la historia, la época menos violenta, la época en la que hay menos conflictos en toda la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Si bien eso es cierto, no hay grandes conflictos a gran escala, es una realidad. De acuerdo con el Global Peace Index, que es el índice global de paz 2024, del 2008 a este 2024 ha aumentado la percepción de inseguridad un 19%. Ha habido 3.4% más de militarización a nivel mundial. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Pinker, que nos dice que no tenemos tantos conflictos y que vivimos en la época más pacífica de la historia? ¿O le hacemos caso, por el contrario, a este índice global de la paz que nos dice que nos sentimos más inseguros? El tema es que le tenemos que hacer caso a los dos. Porque no tenemos grandes conflictos en todo el mundo. Sí hay conflictos abiertos, sí, pero no tenemos esta gran cantidad de conflictos como existían anteriormente. El problema está en estas relaciones entre las personas. Aquí es donde sentimos la inseguridad, aquí es donde sentimos este miedo, aquí es donde tenemos estos problemas. Y entonces la empatía se tiene que convertir en este motor para generar comunidad. ¿Por qué? Bourdain, un autor francés, nos plantea en su libro La metrópoli de los individuos que vivimos cada vez más hacinados, más cercanos, pero cada vez más. Vivimos en estas torres de 50 departamentos, 30 pisos de departamentos, pero no conozco al vecino de enfrente. Y si lo conozco es para pelearme con él. Porque ya sacó la basura el tiempo de que no era. Porque ya su perro hizo ruido. Porque ya él mismo utilizó un martillo y empezó a hacer ruido en la pared. En vez de hablar con la persona, en vez de interactuar con la persona y generar una comunidad de 300 personas, prefiero quedarme casa, en mi departamento y solamente interactuar para pelearme con los demás. Por eso es importante la empatía, porque la empatía nos va a dar la posibilidad de proyectarnos en el otro, de espejear en la otra persona y a partir de eso de generar relaciones sanas. No necesitamos pelearnos con los demás, no necesitamos ser grandes amigos con los demás tampoco. Vamos, mi sobrino no volvió a ver a ese señor en su vida. Sin embargo, ese señor pasó de tener una cara seria a tener una sonrisa. Y se lo llevó a su casa, y en vez de llevarse a su casa, él, ¿qué crees? Llegar a su casa, pelearse con su pareja y decir, ¿qué crees? Un niño me dijo esto, un niño me comentó esto, y vengo de malas por esta situación. A llegar a su casa y decir, ¿qué crees? Me hicieron el día. Un niño pequeño, honesto como los niños, pero me ofreció hasta una papa. Por tal situación es que tenemos nosotros que trabajar en esa dignificación de las relaciones humanas, en pequeño, en corto. No necesitamos trabajar en estas grandes escalas. Si empezamos en pequeño, podremos desarrollar mejores sociedades. Sociedades más justas, más equitativas y que abonen verdaderamente esta cultura de la paz. No como esta cultura que no tiene conflictos, no como esta cultura que no tiene violencia. Al contrario, sino como esta cultura que de estos conflictos, a partir del diálogo y del reconocimiento del otro, podamos construir un mejor mundo. Muchas gracias. Max, no nos abandones. Muchísimas gracias. Un pequeño reconocimiento. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro ponente. Gracias.